La clase pasada habíamos comenzado a ver el problema de las pequeñas oscilaciones de un sistema conservativo gobernado por un potencial que poseía un mínimo. Y queríamos ver las oscilaciones pequeñas alrededor de ese mínimo. Habíamos finalizado la clase usando una notación matricial, en donde teníamos una matriz M, todas las matrices de n por n, donde n chica es el número de grados de libertad. La matriz M provenía de la energía cinética y consistía en evaluar en el mínimo del potencial los coeficientes de la matriz de la serie de la sumatoria que definía la energía cinética. La matriz K provenía de desarrollar el potencial en serie de Taylor a segundo orden en los desplazamientos respecto de las posiciones de equilibrio, que habíamos llamado eta mu a esos desplazamientos, y que de hecho son las coordenadas generalizadas que estamos utilizando. Y bueno, eso generaba entonces un desarrollo hasta términos cuadráticos en eta, donde los coeficientes de esos términos cuadráticos componían esta matriz K. Y finalmente, la solución que habíamos propuesto tenían unos coeficientes a sub nu. Se proponían soluciones exponenciales de la forma sub nu por e a la i omega t. Se reemplazaba eso en las ecuaciones de Lagrange, y la ventaja que tenía proponer soluciones exponenciales es que las exponenciales se simplifican, se van porque las ecuaciones están igualadas a cero, y quedaba un conjunto de ecuaciones algebraicas para encontrar los coeficientes a sub nu. Y entonces habíamos dicho que como estos eran un sistema de ecuaciones lineales homogéneas, para que exista una solución no trivial, debería anularse el determinante de esta matriz, y eso nos llevaba a encontrar las frecuencias propias del sistema, aquellas frecuencias que hacían posible esa anulación y hacía posible encontrar esas soluciones no triviales. Entonces aquí teníamos un doble juego de índices. Por un lado el índice mu, o nu, los índices griegos que etiquetan los grados de libertad del sistema. Entonces acá tenemos una sumatoria sobre nu y un índice mu que queda libre. Tenemos entonces n ecuaciones para los n grados de libertad, pero para cada frecuencia propia del sistema tenemos n ecuaciones. Entonces aquí tenemos otra etiqueta, que es la etiqueta S, y para cada frecuencia propia del sistema las soluciones A que encontraremos serán distintas. También entonces las A llevan su etiqueta S. Por lo tanto, todo esto que está acá es un conjunto de ecuaciones con dos etiquetas. Una es mu y otra es S. Y las dos etiquetas van de 1 hasta n. Y este conjunto de ecuaciones lo habíamos podido entonces condensar en una única ecuación matricial entre matrices de n por n, donde los personajes que participaban son estas tres matrices que acabamos de mencionar, y una matriz omega cuadrado, que es una matriz diagonal que contiene en su diagonal esas frecuencias propias. En componentes, la matriz omega cuadrado se escribe de esta manera, donde la delta de Kronecker indica que solo tiene términos distintos de ceros en la diagonal. Y esas componentes distintas de ceros son las frecuencias propias. Entonces, esta ecuación matricial que representa las ecuaciones dinámicas del sistema, podemos multiplicarlas por la traspuesta de A. Y recordar que una de las cosas que habíamos hecho en la clase pasada era normalizar los vectores, lo que habíamos llamado los vectores A. Los vectores A formaban columnas de esta matriz A, y cada columna correspondía a un índice S diferente. Recuerden que las componentes de la matriz A se etiquetan de esta manera. S es el índice de columna, entonces, quiere decir que cada columna de la matriz A representa un modo normal de oscilación, una oscilación con una sola de estas frecuencias omega S. Entonces, estas columnas las pensábamos como vectores,
que cumplían una ecuación de ortogonalidad, habíamos demostrado, y como el hecho de que el determinante de la matriz de este sistema de ecuaciones homogéneas y lineales en A es cero para obtener soluciones no triviales, implica también que las ecuaciones no son todas independientes, y eso dejaba libre uno de los coeficientes de esta matriz A para cada omega S. Habíamos dicho que, bueno, podíamos valernos de esa libertad para fijarla mediante una condición de normalización, lo que hacía que finalmente esos vectores no solo eran ortogonales, sino que ahora normalizados llevaban, con la condición de normalización que habíamos usado, nos llevaban a cumplir con esta ecuación. Y aquí había terminado la clase pasada. Entonces ahora, escrita el sistema de ecuaciones algebraicas para resolver la dinámica del sistema como una ecuación matricial como está acá, si multiplicamos por la traspuesta de A y utilizamos esa relación de ortonormalidad que obtuvimos la clase pasada, quedaría acá entonces, multiplicando por A traspuesta, una identidad multiplicando a omega cuadrado. Y en el miembro de la derecha también tenemos que multiplicar por A traspuesta y queda entonces finalmente que como a la izquierda de omega cuadrado apareció la matriz identidad, la ecuación se transforma en esto. Esto es, la matriz A permite hacer una transformación sobre la matriz M y sobre la matriz K que diagonaliza a la vez ambas matrices M y K. Diagonaliza la matriz M, bueno, porque ya habíamos visto que los vectores que formaban las columnas de A eran ortogonales, por lo tanto, esta transformación dejaba a M en forma diagonal, y además habíamos normalizado para que quede la identidad. Pero ahora vemos también que vía la ecuación algebraica que describe la dinámica del sistema, con la misma transformación aplicada acá, también diagonalizamos la matriz K. En este caso, la matriz K, luego de esta transformación, no pasa a ser la identidad, sino que pasa a ser la matriz diagonal omega cuadrado. Entonces, estos resultados los vamos a aprovechar para hacer un cambio de coordenadas que nos lleve a las coordenadas que sean más adecuadas para describir las oscilaciones de este sistema físico. Esas coordenadas más adecuadas, vamos a ver enseguida en qué sentido diremos que son las más adecuadas, se van a llamar las coordenadas normales, y para definirlas vamos a hacer una transformación lineal de las coordenadas que estamos usando, que son las coordenadas eta, y esa transformación lineal va a quedar definida a través de la propia matriz A. Bueno, veamos de qué manera ocurre todo eso. En principio, voy a inaugurar acá una notación que se usa mucho en física, que es la notación de indicar con este símbolo, que llamaremos ket, el ket eta, en este caso, un vector columna. Entonces organizamos nuestras coordenadas generalizadas eta 1, eta 2, eta n, las eta mu, las organizamos en un vector columna, y vamos a usar esta notación para hablar de ese vector columna. Ese vector columna lo vamos a llamar el ket eta. Ket es K-E-T. Las ecuaciones de movimiento, que antes de proponer la solución exponencial, cuando eran todavía ecuaciones diferenciales de segundo orden para las zetas, las ecuaciones de movimiento se escribían así, ¿se acuerdan? Estas eran las ecuaciones de Lagrange linealizadas, es decir, una vez que habíamos hecho ese proceso sobre el lagrangiano para que las ecuaciones resulten lineales, ese proceso de aproximar la energía cinética y la energía potencial, como mencioné al comienzo. Estas ecuaciones diferenciales se escriben usando la matriz M y el ket eta. Bueno, en este primer término lo que vemos es la aplicación de la matriz M sobre el ket eta, es decir, esta suma sobre nu indica de qué manera se van combinando filas de la matriz M con el vector columna eta 2 puntos en este caso, y bueno, eso es la forma en que se combina el producto de una matriz con un vector columna. Entonces, la sumatoria del primer término directamente se escribe como M, la matriz M, aplicada al ket eta derivado dos veces.
Lo mismo con el segundo término, que será la matriz K aplicada al Qθ, y todo esto es igualado a 0. Bueno, lo que vamos a hacer a la luz de estas dos propiedades que acabamos de obtener, una que venía de la clase pasada, la ortonormalidad, y la otra que obtuvimos a partir de las ecuaciones algebraicas, lo que vamos a hacer sobre este sistema de ecuaciones diferenciales es definir este cambio de coordenadas. Vamos a pasar de las coordenadas eta a unas coordenadas que llamaremos xi, y que van a ser precisamente esas coordenadas normales, mediante la aplicación de la matriz A. Es decir, acá hay una transformación lineal entre las xi y las etas. Bueno, entonces eta 2 puntos lo voy a reemplazar por A xi 2 puntos. Y eta lo voy a reemplazar por A xi. Y entonces esto, que sigue siendo la ecuación dinámica, las ecuaciones de Lagrange, pero en coordenadas nuevas, lo voy a multiplicar ahora por izquierda por la traspuesta de A. Y entonces a multiplicar con la traspuesta de A, acá aparece la identidad, y acá aparece la matriz diagonal omega cuadrado, como habíamos visto. A traspuesta acá por A es omega cuadrado. Entonces, estas son las ecuaciones matriciales, la única ecuación matricial que describe el sistema de los n grados de libertad. Pero ahora, lo que tengo acá, que es directamente un vector columna, xi 2 puntos, más una matriz diagonal por este vector columna, que es una operación muy sencilla, multiplicar una columna por una matriz diagonal. Si yo lo miro este resultado fila por fila, lo que va a resultar es que para cada valor de S, fíjense que acá en esta ecuación 4, la matriz A tiene un índice mu y un índice S. El mu es la etiqueta que va a quedar después de hacer este producto. Quiere decir que este vector columna xi tiene que tener índice S para hacer la multiplicación de la matriz por la columna. Tiene que tener un índice igual al que tenemos en el segundo lugar de A. Entonces, el índice que etiqueta este resultado es un índice de frecuencia propia, no un índice de coordenada generalizada eta. Para S igual a 1, lo que leemos acá es que xi 1 2 puntos más, y como esta operación con una matriz diagonal me da simplemente omega 1 cuadrado por xi 1 para el primer lugar, entonces me queda xi 1 2 puntos más omega 1 cuadrado por xi 1 igual a 0. Y así para S igual a 2, para S igual a 3. Quiere decir que las ecuaciones dinámicas, vistas en estas nuevas coordenadas que llamamos las coordenadas normales, son n ecuaciones desacopladas, donde cada coordenada aparece en una y solo una de las ecuaciones. La coordenada xi 1 aparece solamente en la primera ecuación, la coordenada xi 2 solamente en la segunda ecuación. Y además, cada coordenada xi s aparece dentro de una ecuación de oscilador armónico con frecuencia omega s, donde también cada frecuencia omega s aparece en una y solo una de estas ecuaciones, en la que corresponda la etiqueta S. Entonces, el conjunto de ecuaciones de movimiento ahora se ve como un conjunto de osciladores armónicos desacoplados, cada uno de ellos con cada una de las frecuencias propias del sistema. En el modo normal S, que es el modo normal que la oscilación se produce a la frecuencia omega S, en ese modo normal S, solo la coordenada xi s oscila, porque la frecuencia omega s solo aparece en la ecuación de movimiento para la coordenada xi s. Las otras coordenadas, en el modo normal S, permanecen iguales a 0. Es decir, el desplazamiento de la posición de equilibrio en cada uno de los modos normales se produce a lo largo de cada una de las coordenadas normales.
Las coordenadas normales, entonces, indican direcciones privilegiadas del lagrangiano, en lo que se refiere a direcciones privilegiadas de la matriz M y la matriz K que forman ese lagrangiano. Bueno, dentro de la notación de Ket, el vector fila que podemos construir transponiendo una columna se lo indica de esta manera y se lo llama BRA, B larga RA. Entonces, el vector fila correspondiente es la traspuesta de la columna, y como la columna eta era A por Xi, y recordando que al transponer un producto se invierte el orden de los factores, entonces transpondremos primero la columna Xi para formar el BRA Xi, y luego multiplicamos por la traspuesta de A. Esto nos sirve ahora para escribir el lagrangiano, porque el lagrangiano, ¿cómo era? Eran los coeficientes de la matriz n por eta punto cuadrado sumados sobre todos los valores de mu, por un medio, eso era la energía cinética. Eso se puede escribir como m actuando sobre la columna eta punto, multiplicado a izquierda por la fila eta punto. Si yo multiplico una matriz cuadrada por una columna derecha y por una fila a la izquierda, obtengo un número. Ese número en este caso es la energía cinética del sistema, en la aproximación de pequeñas oscilaciones. Y lo mismo para el potencial, esa sumatoria cuadrática en los desplazamientos z, esa sumatoria que era un medio de la suma sobre mu nu, de k mu nu, eta nu, esa forma de combinarse los índices para dar un único número, corresponde a que la matriz K multiplica la columna eta, y el resultado se multiplica a izquierda por la fila eta. Bueno, esto es el lagrangiano, la expresión del lagrangiano en las coordenadas generalizadas originales, las zetas, pero nuevamente ahora voy a escribir este lagrangiano en coordenadas normales. Nos tiene que dar una expresión mucho más sencilla que refleje la sencillez que tienen las ecuaciones dinámicas como acabamos de ver. Y entonces reemplazando eta punto por A, que multiplica a Xi punto, y del otro lado el BRA correspondiente hago lo mismo, transpongo, y para el término de energía potencial hago otro tanto, entonces nuevamente, ¿qué es lo que sucede acá? Se armó la identidad A traspuesta MA, y se armó la matriz diagonal omega cuadrado. Entonces el lagrangiano queda de esta manera, y si volvemos a la notación original, pero en estas nuevas coordenadas, este primer término es la sumatoria sobre S de un medio Xi.S al cuadrado, y este segundo término, como esta matriz es diagonal, me da menos un medio la sumatoria sobre S de omega S cuadrado Xi S cuadrado. Nuevamente, ¿qué encontramos en esta forma de lagrangiano? Lo que encontramos es una suma de osciladores armónicos desacoplados. Cada uno de los términos de esta sumatoria es un lagrangiano de oscilador armónico, cada uno con una frecuencia omega S diferente. En cada término de la suma, interviene una sola de las coordenadas generalizadas con su frecuencia propia respectiva. Entonces, no hay términos de interacción en este lagrangiano. Cuando yo calcule la ecuación de Euler-Lagrange para la primera de estas coordenadas, me voy a ocupar de derivar en el primer término. Los otros términos no van a intervenir porque la primera coordenada no está en los otros términos, debido al desacople. Y así con la segunda, la tercera, etc. Y voy a obtener entonces este resultado que está acá. Bueno, en este sentido entonces es que decimos que las coordenadas normales, Xi, son las más naturales para estudiar este sistema. Si resolvemos estas ecuaciones desacopladas, lo que vamos a obtener, bueno, son las soluciones de oscilador armónico con frecuencia omega S, es decir,
un coeficiente complejo que encierra una amplitud y una fase por una exponencial e a la i omega st. Estas son las soluciones de cada una de esas ecuaciones. La solución más general del problema será, como el problema es lineal, será una combinación lineal de estas oscilaciones, de estos modos normales de oscilación. Es decir, la solución más general es una oscilación que combina distintas frecuencias de oscilación, como vimos la clase pasada. Es más, si vamos a la solución general que vimos la clase pasada, que la habíamos escrito como eta nu de t igual a nu s, un coeficiente complejo cs, e a la i omega st, ahora nos damos cuenta que ese coeficiente complejo cs y el e a la i omega st que acompañaba a los coeficientes a, no son otra cosa que las evoluciones de las coordenadas normales. De hecho, este resultado que está acá es la misma relación que tenemos aquí para hacer el cambio de coordenadas, nada más que ahora lo tenemos escrito en términos de la evolución. La evolución de las coordenadas z resulta entonces de multiplicar por a la evolución de las coordenadas xi. Eso es lo que dice este resultado. Multiplico por a la evolución de las coordenadas xi, sumo, y eso me da la evolución de las coordenadas eta. Podemos estar interesados en invertir esta relación. Si yo tengo las coordenadas z, que es lo que normalmente tengo cuando comienzo a resolver un problema, ¿cómo despejo las coordenadas xi? Bueno, por supuesto, una forma es calcular la inversa de la matriz A, multiplicar por la inversa de ambos lados y despejar xi, pero me voy a valer de cosas que ya aprendimos. No hace falta que calcule la inversa de la matriz A. Si yo multiplico eta, el conjunto de las coordenadas originales, el vector columna formado por esas coordenadas originales, por a transpuesta por m, ¿qué ocurre? Como eta es a por xi, entonces me queda a transpuesta por m multiplicado a xi, pero a transpuesta por ma multiplicado a xi es la identidad multiplicando a xi. Y entonces eso me permite despejar las coordenadas normales a partir de las coordenadas generalizadas originales. También habíamos dicho que estos coeficientes CS, estos coeficientes complejos, se fijaban a partir de las condiciones iniciales. Cierto es que nosotros estamos interesados en soluciones reales, por lo tanto, a estas soluciones complejas le vamos a tomar la parte real, ¿no es cierto? Y ahí van a aparecer entonces los cosenos de omega st más delta, donde la delta es una fase que va a venir de la fase de este complejo, y va a aparecer una amplitud que viene del módulo de este complejo. Y esas condiciones iniciales las fijamos sobre esas soluciones reales, no sobre las soluciones complejas. Entonces, déjenme hacer lo siguiente. Partiendo de las soluciones complejas, supongamos que me dan los valores de las zetas iniciales. Y como entre eta y xi está esta relación, bueno, a partir de las zetas iniciales puedo obtener las xi iniciales, las que corresponden a t igual a 0. Pero las xi iniciales, las xi a t igual a 0, que es cuando esta exponencial vale 1, son simplemente las c. Entonces, el ket xi inicial es simplemente el ket c, que es complejo. Por otra parte, si me dan como datos las velocidades iniciales, nuevamente apelo a la misma relación, nada más que ahora tengo que tener en cuenta que cuando derive en cada uno de los elementos de esta columna, cuando derive xi y evalúe en t igual a 0, que eso estoy tratando de indicar con esta notación, las velocidades iniciales,
cuando derive xi me va a bajar un i omega en cada componente de esta columna, recordando que el omega de cada una de esas componentes es diferente. Es omega 1 para la primera columna, omega 2 para la primera fila, omega 2 para la segunda, etc. Y entonces eso lo estoy indicando, y después evalúo en cero, entonces me bajó el i omega que corresponda, y evalúo la exponencial en cero y me da un 1. Entonces me queda cosas de la forma i omega por c. Por eso llamo este ket i omega el ket i omega c. Que no es otra cosa que el ket c multiplicado por la matriz i por omega. Pero claro, todo esto que está escrito acá está hecho todavía en los resultados complejos. Entonces voy a tomar la parte real de estas ecuaciones, porque generalmente, como decíamos, lo que me van a dar son las posiciones y las velocidades reales iniciales. Y como la matriz M y la matriz A ya son reales, tomar la parte real es simplemente tomarle la parte real al ket eta inicial, y del otro lado tomarle la parte real a C. Para la segunda ecuación es lo mismo. Voy a pasar este omega del otro lado como omega a la menos 1, y voy a tomar la parte real. Omega es real, A es real, M es real, entonces me vengo a tomar la parte real del ket eta punto inicial. Y del otro lado, como me quedó una unidad imaginaria, para tomar la parte real, teniendo en cuenta este i que está acá, me tengo que ir a buscar la parte imaginaria de C, que va a traer un i que multiplicado por este i me va a dar un menos. Ese es este menos que está acá. Y entonces toda esta cantidad es la parte imaginaria de C. Y así la parte real de C y la parte imaginaria de C se obtienen a partir de los valores iniciales de coordenadas y velocidades generalizadas reales. Vamos a ver un ejemplo. Ya en la clase pasada habíamos visto el ejemplo del péndulo doble. La idea nuevamente aquí no es resolver el ejemplo, sino poner los pasos que hay que dar para hacer esa resolución. Llamamos a este ejemplo la molécula de dióxido de carbono, simplemente porque es un sistema que oscila linealmente, formado por una partícula de masa m grande y dos partículas de masa m chica, unidas por dos resortes iguales. Y esta es la configuración de una molécula de dióxido de carbono, que tiene esta geometría lineal, donde el átomo de carbono se ubica en el centro y los átomos de oxígeno se ubican a los costados. Así que este sistema sencillo representa los modos de oscilación de los modos de oscilación lineales, ¿no? Siempre manteniendo esta geometría de una molécula de dióxido de carbono. Como las coordenadas eta se miden a partir de las posiciones de equilibrio, y acá las posiciones de equilibrio evidentemente son cuando el resorte está sin estirar y los dos resortes son iguales, tienen la misma longitud, así que cualquier desplazamiento que se realice a partir de las posiciones de equilibrio, estoy suponiendo que este dibujo está hecho con la longitud natural de los resortes, bueno, esos apartamientos me van a dar las tres coordenadas zetas que corresponden a cada una de estas partículas. Simplemente el lagrangiano se escribe usando estas coordenadas, se escribe como la suma de las energías cinéticas de cada partícula, pero para cada partícula estoy usando una de estas coordenadas generalizadas. Así que ya la energía cinética tiene la forma deseada, los coeficientes que acompañan a las velocidades al cuadrado son constantes, así que no tengo que hacer ningún tipo de aproximación. En cuanto a la energía potencial elástica, tengo dos resortes y para cada resorte tengo que poner una energía potencial, que tiene que tener la forma 1 medio de K por el estiramiento del resorte al cuadrado. El resorte que está a la izquierda se va a estirar si eta 2 aumenta, o se va a contraer si eta 2 se hace negativa. Por otra parte, si eta 1 crece, el resorte se contrae, si eta 1 decrece, el resorte se estira. En otras palabras, el estiramiento del resorte de la izquierda
es simplemente eta2 menos eta1. Y entonces tengo un primer término del potencial elástico, que es un medio de K por el estiramiento del resorte de la izquierda al cuadrado. Lo mismo con el resorte de la derecha, cuyo estiramiento es eta3 menos eta2. La energía potencial, entonces, también ya tiene la forma cuadrática esperada y no es necesario hacer ninguna aproximación. Es decir, este lagrangiano, así escrito, es exacto. Por cierto, la aproximación, cuando uno estudia este tipo de problemas y supone que vale la ley de Hooke, que eso es lo que está haciendo, la aproximación está en el comportamiento del resorte. Pretender que valga la ley de Hooke en un resorte, esto es que la fuerza es proporcional al estiramiento, cualquiera sea el valor del estiramiento, naturalmente es errado. Si uno estira mucho un resorte, el resorte termina deformándose y no cumple más la ley de Hooke, ¿no? Así que en todos casos la aproximación viene por ese lado, por entender que un resorte se puede estirar indefinidamente sin alterar la forma de la fuerza elástica. Bueno, entonces aquí, leyendo directamente del lagrangiano, encontramos que la matriz M es diagonal en este caso, porque no hay términos cruzados, no hay términos eta.1, eta.2. Y que la matriz K, acá sí hay términos cruzados. Acá cuando desarrollemos el binomio voy a tener un eta2 por eta1 y acá un eta3 por eta2. No va a haber eta3 por eta1, por eso acá hay un 0 y acá también. Y los otros coeficientes también los leemos directamente. El siguiente paso es encontrar, es decir, escribir el polinomio característico para encontrar las frecuencias propias del sistema. Y las frecuencias propias que se obtienen son estas que están acá. Entonces, aquí aparece una primera sorpresa. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que todas las frecuencias propias eran positivas, bueno, que eran reales, los omega cuadrados, y por lo tanto podíamos despejar las frecuencias propias con números positivos, pero acá aparece uno que es 0. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que haya una frecuencia igual a 0, habla de que el punto de equilibrio que estamos considerando, que es la posición en donde se anulan eta1, eta2 y eta3, no es estrictamente un mínimo del potencial, porque si estuviéramos en un mínimo de potencial, para cualquier apartamiento de ese mínimo tendríamos una oscilación con una frecuencia determinada o con una combinación de frecuencias propias. Pero acá lo que me está diciendo esto es que habrá una forma de perturbar el sistema tal que el sistema no oscila. Eso es lo que dice este resultado. Y efectivamente es así, porque este lagrangiano tiene una invariancia ante traslaciones. Si yo hago digamos, modifico las coordenadas eta1, eta2 y eta3 en cantidades iguales, como el lagrangiano depende de la diferencia de las coordenadas, el lagrangiano no se modifica. Eso es una simetría del lagrangiano. Y esto habla de que si todas las partículas se movieran juntas en la misma cantidad, ese es un posible movimiento del sistema, conserva la cantidad de movimiento, no hay ninguna oscilación, todas se mueven a la par, y si se movieran a velocidad constante, se conservaría la cantidad de movimiento del sistema, y bueno, eso sería un modo traslatorio que está dentro de las posibilidades físicas que tiene este sistema. Entonces, haber encontrado omega igual a 0 no está mal, no es un error. En este sistema, efectivamente, hay un modo traslatorio en donde las tres partículas se mueven con la misma velocidad, sin contraer ni estirar los resortes, y bueno, esa traslación uniforme está permitida dinámicamente. Y eso es lo que significa haber encontrado este resultado para una de las frecuencias propias. Ese modo traslatorio lo podríamos eliminar si pasáramos a trabajar en el sistema centro de masa, donde el centro de masa está fijo, y entonces, bueno, no vamos a ver ese modo traslatorio. Es más, acá no hemos considerado, porque de entrada hemos considerado un movimiento sobre una línea,
Pero si consideramos este movimiento en el espacio, aún oscilaciones que se producen solamente sobre una recta, sin modificar esta geometría lineal de la molécula, podrían contener también una rotación que conserve el momento angular. Sería un modo rotatorio que también convendría aislar y congelar. Digo, para ocuparnos exclusivamente de las oscilaciones, no es que no existan, pero también si hubiéramos planteado un lagrangiano en 3 dimensiones, aun si las oscilaciones las consideráramos siempre sobre la recta que une las 3 partículas, ese lagrangiano tridimensional habilitaría una rotación rígida que conserve el momento angular. El siguiente paso, luego de haber encontrado las frecuencias propias, es resolver las ecuaciones algebraicas para A. Esto es, resolver este sistema, o lo que es lo mismo, resolver este sistema y encontrar la matriz A. Si hacen eso, la matriz A va a dar de esta manera. Recordemos que siempre queda una cantidad sin determinar en cada modo. Y bueno, entonces, recuerden que la primera columna corresponde al modo 1, la segunda al modo 2, la tercera al modo 3. Y bueno, si normalizamos la matriz A, entonces esos coeficientes desconocidos quedan entonces fijados de esta manera. Si no la normalizamos, lo único que tenemos es una relación entre las coordenadas o entre las amplitudes de las oscilaciones para cada uno de esos modos de oscilación. Obtenida la matriz A, el siguiente paso podría ser obtener las coordenadas normales. Ya sabemos que tenemos que hacer entonces esta cuenta, que es más fácil que calcular la inversa de A, porque la matriz M ya la tenemos, y la matriz traspuesta de A es simplemente intercambiar posiciones en estas componentes. Y eso da entonces este resultado, que una vez hecha la cuenta, es decir, tengo que combinar la primera fila con la columna eta, la segunda fila con la columna eta, la tercera fila, y eso me da las coordenadas normales, xi1, xi2 y xi3, que salen de esta manera. Entonces, el modo normal 1 corresponde a una situación en donde xi2 y xi3 no cambian, se mantienen iguales a 0, y solamente oscila la coordenada xi1, la coordenada normal 1. Para que xi2 y xi3 no cambien, se mantengan iguales a 0, eta 1 en ese modo debería ser igual a eta 3. Y si eta 1 es igual a eta 3, para que xi3 valga 0 también, entonces eta 2 también tiene que ser igual a eta 1 y eta 3. ¿Qué hemos obtenido? Que el modo normal 1, que corresponde a la frecuencia propia 1, que varía 0, es un movimiento en donde eta 1, eta 2 y eta 3 son iguales, es la traslación, ya lo habíamos dicho. Ya lo sabíamos, y además tampoco necesitamos llegar a las coordenadas normales para descubrirlo. Ya acá, en la matriz A, veíamos que en el modo normal 1, en la primera columna, los 3A eran iguales. El modo normal 2 sería un modo en donde solo oscila la coordenada xi2 y xi1 y xi3 permanecen iguales a 0. Entonces, nuevamente, para que xi1 y xi3 permanezcan iguales a 0, bueno, hay que mirar esto con un poco más de detenimiento, pero lo que resultaría es que eta 2 tiene que valer 0, y entonces, para que xi1 y xi3 sean iguales a 0, eta 1 tendría que ser igual a menos eta 3. Es decir, en el modo normal 2, la partícula central no se mueve y las partículas de los costados oscilan a contrafase. Cuando una va hacia la izquierda, la otra va hacia la derecha y viceversa. ¿Cuál es la frecuencia del modo normal 2? Raíz de k sobre m. Y eso es correcto, porque si la partícula del medio no se mueve, cada partícula de los costados está haciendo una oscilación, es un único oscilador armónico atado a un resorte de constante elástica K,
cuyo otro extremo del resorte está fijo, porque la partícula m grande no se mueve. Eso es lo que significa, entonces, haber encontrado esta frecuencia propia. Y finalmente, el modo normal 3, donde solo oscila la coordenada axis 3 y las otras dos no, ocurre cuando se dan estas relaciones, y es un modo, bueno, un poco más complicado y no es intuitivo como eran los anteriores. Bueno, es el momento entonces de la pausa. Vamos a estudiar ahora un oscilador forzado, es decir, vamos a repasar lo que ustedes ya han visto, o bien en mecánica elemental, con este mismo título, o bien lo vieron cuando resolvieron circuitos de corriente alterna, en ese caso un circuito de RLC con una fuente externa, una fuente externa de corriente alterna, es lo mismo que lo que vamos a resolver acá. Entonces, ¿qué es un oscilador forzado? Bueno, es una partícula de masa m que está sometida a una fuerza elástica, menos k por x en la dirección del eje x, una fuerza de rozamiento viscoso que disipa energía, una fuerza proporcional a la velocidad, opuesta a la velocidad, de allí este signo menos, si no importa cómo se mueve el oscilador, siempre la fuerza de rozamiento viscosa es opuesta a la velocidad, y una fuerza externa que vamos a tomar así armónica, ¿no? Entonces, acá vamos a tener en juego dos frecuencias. Por un lado está la frecuencia ómega de la fuerza externa. Lo mismo con el circuito de corriente alterna, esta ómega sería la frecuencia del generador de corriente, de la fuerza electromotriz, para decirlo más precisamente. Y la otra frecuencia es la frecuencia propia del sistema, raíz de K sobre M. Entonces lo que queremos ver es cómo estas dos frecuencias se combinan y de qué manera, a medida que la frecuencia externa se aproxima a la frecuencia propia de oscilación del sistema, el sistema empieza a resonar. ¿En qué consiste la resonancia? En que va a aumentar la amplitud de la oscilación. Bueno, todo eso es lo que queremos ver ahora acá. Entonces, escribimos la ecuación de movimiento. El coseno de omega t lo podemos escribir como la parte real de e a la i omega t. Dividimos la ecuación de movimiento por la masa, entonces se forma el k sobre m, que es omega 0 cuadrado, y me queda un r sobre m, que lo vamos a llamar gamma. Gamma por x punto y omega 0 cuadrado por x vienen de la fuerza viscosa y la fuerza elástica que estaba a la derecha, del lado de las fuerzas, igualándose con la masa por la aceleración, y que hemos pasado entonces del lado izquierdo para poner todo lo que dependa de x del lado izquierdo y la inhomogeneidad del lado derecho. Esta es una ecuación lineal para la incógnita, que es la función x de t. Y bueno, como sabemos, la solución general será la solución general de la ecuación homogénea más una solución particular. De la solución homogénea, bueno, sabemos que es una solución amortiguada, ya lo hemos resuelto. Sabemos que podemos plantear la solución homogénea como una exponencial, epsilon a la lambda t, y reemplazando en la ecuación homogénea, en cada derivada baja un epsilon, y entonces me queda lambda cuadrado más gamma lambda más omega 0 cuadrado, todo por la propia función x homogénea, que como está igualado a 0, porque es la parte homogénea de la ecuación, esa exponencial e a la lambda t, la simplificamos. Queda entonces por resolver esta ecuación, que es una ecuación que me dice cuál es el lambda que debemos poner acá para que efectivamente esta exponencial sea solución homogénea. Y como es una ecuación cuadrática para lambda, tiene dos raíces. Esto es, hay dos soluciones homogéneas independientes. Las dos raíces se escriben de esta manera. Si no hubiera disipación, si gamma fuera 0,
Entonces esto me quedaría más o menos la raíz de menos omega 0 cuadrado. La raíz de menos 1 es la unidad imaginaria, y entonces esto quedaría más o menos I omega 0, es decir, recuperaríamos que la solución del oscilador armónico, que es E a la I omega 0t. Pero cuando hay disipación, entonces esta es la forma que tienen el factor que va en el exponente de la exponencial. Esto quiere decir que este factor, lambda, tiene una parte real, negativa, que va a ser amortiguar la oscilación. La oscilación que existirá o no, según cómo sea el radicando de esta raíz. Porque, ¿qué ocurre? Si omega 0 cuadrado es mayor que gamma cuadrado sobre 4, entonces el radicando va a ser negativo y entonces toda esta raíz va a ser imaginaria. Y entonces esa parte de lambda en la exponencial es un E a la I algo y es una oscilación armónica, pero que viene siempre acompañado por un exponencial E a la menos gamma sobre 2 por T, que es una amortiguación. Pero también puede ocurrir que gamma cuadrado sobre 4 sea mayor que omega 0 cuadrado, en cuyo caso esta raíz es real. Ahora, siendo real, lo que tenemos que ver es qué le pasa al signo de lambda. Fíjense que el radicando, en esta otra situación donde gamma cuadrado sobre 4 es mayor que omega 0 cuadrado, el radicando, o el módulo de la raíz, si ustedes quieren, la raíz cuadrada siempre va a ser menor que gamma sobre 2, porque al gamma cuadrado sobre 4 le estamos quitando algo. Si este algo, omega 0 cuadrado, no estuviese, la raíz daría gamma sobre 2 y entonces sería igual a lo que tenemos acá. Pero va a dar menor que gamma sobre 2 la raíz. Entonces, no importa que tomemos el signo más o que tomemos el signo menos, las dos soluciones homogéneas independientes siempre van a tener lambda, ya sea el lambda 1 o el lambda 2, negativo. Pero en ese caso no va a haber la parte imaginaria de la fase de la exponencial y va a ser puramente amortiguada la solución. Como ustedes saben, el primer caso se llama el caso subamortiguado y el segundo caso se llama el sobreamortiguado. Y entre esos dos casos, el subamortiguado y el sobreamortiguado, hay una frontera, hay un caso límite, que es el caso en donde omega 0 cuadrado no es ni mayor ni menor que gamma cuadrado sobre 4, sino que es igual. Se anula entonces la raíz, y esto nos daría, para el polinomio que tenemos acá arriba, dos raíces iguales. Las dos valen menos gamma sobre 2. En ese caso, no estaríamos generando con esta propuesta dos soluciones homogéneas independientes. Estaríamos generando una sola porque los dos lambdas son iguales. Ese caso, que se llama amortiguamiento crítico, requiere que busquemos una segunda solución homogénea independiente. Y como ustedes también saben, y está escrito acá en la nota al pie, en ese caso de amortiguamiento crítico, la primera solución homogénea independiente es E a la menos gamma sobre 2t, y la segunda hay que buscarla con esta forma, t por E a la menos gamma sobre 2t. Son dos soluciones de la homogénea, y bueno, claramente son independientes, esta tiene este factor t. Cuando estamos en el caso subamortiguado, la parte oscilatoria oscila con una frecuencia que no es omega 0. Porque si tenemos que omega 0 cuadrado es mayor que gamma cuadrado sobre 4, toda esta raíz va a ser imaginaria, pero va a ser de la forma I, la unidad imaginaria, por la raíz de omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado sobre 4. Y esa va a ser la frecuencia de la oscilación en el subamortiguado. Como quiera que sea, lo importante acá, lo que queremos extraer de todo esto, es que la solución homogénea es amortiguada. Tiene siempre un factor en el lambda del E a la lambda t, siempre participa una parte real que es negativa. Y esa parte real que es negativa se encarga
de que la solución homogénea a tiempos muy largos tienda a cero. Eso es lo que llamamos el transitorio de este problema. Ahora, este problema además tiene una fuente externa. Quiere decir que hay que buscarle la solución particular que corresponda a esa fuente externa, o una solución particular. Y esa solución particular, para tiempos grandes, va a ser la que sobreviva finalmente, porque la solución homogénea se va a extinguir. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, como ocurre con los circuitos de corriente alterna, nos concentramos en la solución particular y nos olvidamos del transitorio, pero en realidad el transitorio hace falta para llegar a esa solución particular que va a permanecer a tiempos muy grandes. Vayamos entonces a la búsqueda de la solución particular. Como en esta ecuación todos los coeficientes son reales, 1, gamma, omega 0 cuadrado, f0 sobre m, y la propia variable t es real, entonces hay un truco para resolver esto, que es, en lugar de buscar una solución de esto, buscar una solución de esto. No poner acá la parte real de la exponencial. Buscar una solución particular de esto es mucho más fácil. Una vez obtenida, le tomaremos la parte real a esa solución, y la parte real, como si yo multiplico, si yo tomo parte real, digo, a ambos miembros de esta ecuación, teniendo en cuenta que t es real, que gamma es real, que omega 0 es real, me va a quedar la derivada segunda de la parte real de x más gamma por la derivada primera de la parte real de x más omega 0 cuadrado por la parte real de x igual a f0 sobre m, que es real, por la parte real de omega t. Quiere decir que la parte real de x va a ser la solución particular real que estamos buscando. ¿Y por qué es más fácil resolver para la ecuación compleja? Simplemente porque va a haber un desfasaje entre el coseno de omega t, que proviene de la fuente externa, con la fase que va a tener la solución particular que vamos a obtener. Y ese desfasaje es mucho más fácil tratarlo a nivel de solución compleja, porque vamos a proponer una solución particular de esta forma, es decir, vamos a copiar la inhomogeneidad, y el posible desfasaje que pueda haber entre la solución particular y la fuente externa va a quedar escondido en la fase de este complejo A. Entonces este coeficiente A es un complejo. Si reemplazamos en la ecuación de arriba, nuevamente, siempre la virtud de las exponenciales, y esto es otra cosa más que de importancia a la hora de elegir tratar el problema complejo antes que el problema real. Bueno, que por haber propuesto entonces como solución particular una exponencial del mismo tipo que la de la fuente externa, es decir, con la frecuencia de la fuente externa, no con la frecuencia propia, claro. Entonces eso permite que al reemplazar en la ecuación, las exponenciales e a la y omega t de cada lado de la ecuación se cancelan, y queda una ecuación algebraica para obtener el complejo A. Despejamos el complejo A y sale así. Habría todavía acá, dado que tenemos el valor de A a la vista, la posibilidad de preguntarnos ¿y qué sucede en el caso en donde no haya disipación, donde gamma valga 0, y donde directamente entramos desde afuera sobre el sistema con una frecuencia omega externa igual a la frecuencia propia del sistema? Entonces esta solución no tiene sentido, da infinito. Bueno, para esa situación tenemos acá la solución en la nota a pie de página. Si gamma es igual a 0 y omega es igual a omega 0, la solución particular tiene esta forma. Como ustedes ven, es una oscilación donde la amplitud crece con el tiempo. Como no hay disipación, crece, 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 es decir, la fuerza externa está haciendo trabajo sobre el sistema, entrega trabajo, y la amplitud siempre crece con el tiempo. Pero nos va a interesar la situación donde hay disipación. En un circuito RLC, el papel de la disipación, como todos sabemos, lo cumple la resistencia. Entonces, ¿qué ocurre? Yo conecto la fuente externa hace trabajo,
se produce un transitorio, el transitorio se extingue, queda esta solución particular que vamos a estudiar. La fuente externa sigue haciendo trabajo, pero ese trabajo no se traduce en un aumento indefinido de la amplitud de la corriente, sino que ese trabajo que está entregando permanentemente en la solución particular, la fuente externa, se disipa en la resistencia. Eso es todo. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, hacemos oscilar una hamaca con una fuerza externa. Ya sabemos que para que la hamaca gane amplitud, la fuerza externa va a tener que acompasarse a la frecuencia propia de la hamaca. En el caso de la hamaca no es una fuerza que está actuando permanentemente, en forma continua, sino que es un golpe que hacemos sobre la hamaca en instantes convenientes. Digamos, vamos periódicamente aplicando un golpe sobre la hamaca, pero ese periodo externo, idealmente, para lograr que la amplitud de la hamaca aumente, se va a tener que adecuar a la frecuencia propia de oscilación de la hamaca. Entonces, esa es la situación de resonancia y eso es lo que queremos analizar en este problema. ¿Qué frecuencia externa tenemos que aplicar para que la amplitud vaya aumentando? Tampoco la amplitud de la hamaca aumenta indefinidamente, porque ¿qué ocurre? A pesar de que yo sigo entregando ese trabajo con esa aplicación periódica de la fuerza externa, hay un rozamiento en el punto de suspensión de la hamaca y rozamiento con el aire, entonces ese trabajo que yo estoy haciendo permanentemente se disipa en esos rozamientos. Entonces, bueno, esta es la amplitud compleja, la amplitud con la fase que conlleva, enseguida la vamos a analizar, para el caso de una situación con disipación de energía. De este complejo A me va a interesar reconocer cuál es su módulo y cuál es su fase. El módulo me va a dar la amplitud de la oscilación de la solución particular. Tomar el módulo acá es simplemente, bueno, arriba, tomar el módulo F0 sobre M ya es positivo, es un número real y positivo, tendré que tomar el módulo en el complejo que tengo abajo. Omega 0 cuadrado menos omega cuadrado es su parte real, gamma por omega es su parte imaginaria. Tomar el módulo abajo es tomar la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Este es el módulo del complejo A que interviene en la solución particular. Si quiero ver la fase, lo que tengo que ver es la relación entre la parte imaginaria de este complejo A y su parte real. Para eso conviene multiplicar y dividir por el complejo conjugado de este denominador. Entonces, si yo multiplico y divido por el complejo conjugado por el denominador me vuelve a dar el módulo al cuadrado, en este caso, del denominador, el módulo al cuadrado, y me queda entonces arriba en el numerador el complejo conjugado del denominador. Vemos entonces que la parte imaginaria de A es siempre negativa. Y vemos también que la parte real puede ser positiva o negativa según si omega es mayor o menor que omega 0. Si la parte, como la tangente de la fase de este complejo, la calculo dividiendo la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? Si yo tengo un complejo Z, digamos, su fase, o la tangente de delta, es la parte imaginaria de Z dividido la parte real. Entonces, ¿qué ocurre? La parte imaginaria de Z, de A, perdón, es negativa. Y la parte real puede ser positiva o negativa. Quiere decir que nuestro complejo A o está en el cuarto cuadrante, cuando la parte real es positiva, o está en el tercer cuadrante, cuando la parte real es negativa. Esas son las dos posibilidades. ¿Cuándo se pasa del cuarto al tercer cuadrante? Bueno, cuando omega se hace igual a omega 0. Porque es ahí donde cambia el signo de la parte real.
Pero como quiera que sea, la fase de este complejo A siempre va a estar entre menos pi y 0. Quiere decir que la solución particular viene con una fase negativa, entre menos pi y 0, que indica que la solución particular atrasa respecto de la fuente externa, de la fuerza externa. Cuando la fuerza externa llega a su máximo, la solución particular todavía no llegó. Necesita un tiempo más debido a ese desfasaje negativo que tiene respecto de la fuerza externa. Bueno, muy bien, la solución real entonces es tomarle a esta solución compleja, particular compleja que obtuvimos, tomarle la parte real y descomponiendo a A como módulo de A por E a la I delta, entonces al tomar la parte real el módulo de A subsiste y me queda tomarle la parte real a E a la I omega t más delta y eso me da el coseno de omega t más delta. Entonces vemos que en lo que respecta a la amplitud, que es este módulo de A, a la amplitud de la oscilación que tenemos una vez que pasó el transitorio, esta amplitud tiene un máximo cuando el denominador tiene un mínimo. Y si entendemos que lo que podemos hacer en este sistema es variar la frecuencia de la fuerza externa, es decir, si ese es el parámetro que vamos a ajustar, para lograr que la amplitud sea máxima, esto es que el denominador sea un mínimo, ajustaremos la frecuencia externa, bueno, hay que calcularle la derivada a este denominador, porque la frecuencia externa está acá también, pero bueno, lo que va a resultar de ese cálculo, bueno, en realidad yo no lo hice, pero digamos, se los dejo como ejercicio. Tomémosle la derivada al radicando acá, pidamos que se anule la derivada para encontrar el mínimo del radicando y por lo tanto el máximo de la amplitud. Y lo van a encontrar para este valor de omega cuadrado. Entonces, ahora reemplazo este valor de omega cuadrado acá para evaluar la amplitud máxima en ese caso y el valor de la amplitud máxima me da así. Si dibujamos la amplitud como función de la frecuencia, ese máximo se ubica acá, es decir, no se ubica sobre la frecuencia propia omega 0, sino que se ubica en una frecuencia que es un poquito menor que omega 0 y que va cambiando según cómo sea el valor de la disipación, cómo sea el valor de gamma. A medida que gamma va creciendo, entonces el omega que corresponde a la amplitud máxima se aleja cada vez más de omega 0. Claro, llega un momento en que cuando omega cuadrado sobre 2 es igual a omega 0 cuadrado, ya esta solución, este mínimo del denominador que habíamos encontrado se desvanece. Aquí tenemos entonces ese otro caso en la nota al pie de página. Si omega 0 es menor que gamma sobre raíz de 2, entonces, bueno, esto daría negativo para omega cuadrado, eso no tendría sentido, pero fíjense, a medida que voy haciendo crecer gamma para aproximarme a esa situación, cómo va cambiando la forma de la figura. Lo que le pasa a la figura es que adquiere un máximo ahora en omega igual a 0. Eso es lo que le pasa, pero claro, en omega igual a 0 ya no tenemos una fuerza externa oscilante. Así que la situación que nos interesa es la situación que está acá. En cuanto al desfasaje, ya habíamos dicho que delta era un ángulo que podría estar en el cuarto cuadrante o en el tercer cuadrante. Esto es, podría estar entre menos pi sobre 2 y 0, cuarto cuadrante, cuando omega era menor que omega 0, o podía estar en el tercer cuadrante, esto es entre menos pi y menos pi sobre 2, cuando omega era mayor que omega 0. Para omega igual a omega 0, el desfasaje vale menos pi sobre 2. ¿Por qué? Porque cuando omega es igual a omega 0, aquí esto me da que la tangente de delta es infinita, y eso corresponde a que delta es menos pi sobre 2 o pi sobre 2, pero como estamos entre el tercero y el cuarto cuadrante, es menos pi sobre 2.
Bueno, ustedes dirán quizás, pero ¿cómo no era que las cosas se maximizaban cuando omega era igual que omega cero? Bueno, acá estamos hablando de la amplitud de la oscilación, pero hay otra cuestión que podemos abordar, que es cuánto vale la potencia media entregada por la fuente externa, según sea la frecuencia de la fuente externa. ¿Cómo deberíamos sintonizar la fuente externa para lograr una mayor transferencia de potencia, que se disipará en la resistencia en el caso de los circuitos de corriente alterna o en los rozamientos en el caso mecánico? Entonces vamos a analizar la potencia media. Es decir, vamos a tomar el trabajo realizado por la fuerza externa en un ciclo, en una oscilación, ese trabajo que se disipa en forma de calor, y vamos a dividir por la duración del ciclo. Y eso nos va a dar la potencia media, que es como calculamos potencia media en corriente alterna. Entonces el trabajo es el producto de la fuerza externa por el desplazamiento, y el desplazamiento es la velocidad por el diferencial t. Para la fuerza externa que tenemos que vale F0 por coseno de omega t, y para la solución particular, que la teníamos acá, módulo de A por coseno de omega t más delta, la derivamos, sale un menos omega entonces, y queda un seno. Sale un menos omega y queda un seno. Y esto lo integramos en el periodo de la fuerza externa, que es el periodo también de la solución particular, entre 0 y 2pi sobre omega. Y dividimos por el periodo, es decir, multiplicamos por omega sobre 2pi. El resultado de hacer todo esto es menos un medio de F0, de la amplitud de la fuerza externa, por omega, por módulo de A, que es la amplitud de la oscilación. En el circuito de corriente alterna en realidad sería la amplitud de la oscilación de la carga, por el seno de delta. Recordemos que como delta está en el tercero o en el cuarto cuadrante, el seno de delta es negativo, lo cual explica por qué apareció este menos acá. Este menos se va a cancelar el signo negativo del seno de delta, y la potencia entregada, que se disipó en la resistencia, va a ser positiva, como tiene que ser. Bueno, reemplazando entonces, fíjense, módulo de A por seno de delta es la parte imaginaria de A. Esto, digamos, esto sale de acá, ¿no? El módulo de un complejo por el seno de su argumento es la parte imaginaria del complejo. Entonces la parte imaginaria la vamos a buscar acá. La parte imaginaria es menos gamma omega por esta cantidad dividido este módulo al cuadrado. Acá está el módulo al cuadrado, bueno, en fin, hemos reemplazado y da este resultado. Y ahora de vuelta, ¿cómo tendría que sintonizar la frecuencia externa omega para lograr maximizar la potencia media? Bueno, ahora es más fácil de verlo en realidad porque el denominador que se tendría que hacer mínimo tiene una suma de dos términos positivos. Entonces, este término no lo puedo tocar, voy a sintonizar omega. Entonces, para anular el segundo término positivo, o bien tomo omega igual a 0, pero esa no es la solución que estoy buscando. Estoy buscando una solución donde la fuente externa oscile, o bien tomo omega igual a omega 0. Cuando tomo omega igual a omega 0, entonces consigo la máxima transferencia de potencia al sistema, es decir, hago resonar el sistema. Y en ese caso, la potencia media, habiéndose anulado este término, me da este valor máximo. En corriente alterna, F0 cuadrado dividido 2 sería lo que llamamos el valor eficaz de la fuerza externa. Es el valor cuadrático medio, ¿no? El dibujo para la potencia en función de omega entonces queda así. Para cada omega que elijamos para la fuerza externa, tendremos entonces, bueno, acá está dibujado para distintos valores de gamma, claro,
a medida que gamma crece, disminuye la potencia máxima. Entonces, a medida que gamma crece, estoy yendo para dibujos que tienen un pico más achatado, y la potencia tiene un máximo en omega igual a omega 0, que es la frecuencia de resonancia del sistema.